La mirada curiosa. O separado, la mirada curiosa. No, no es un correo electrónico. Es un blog. Es sujeto verbo y predicado. La mirada curiosa. Y ponéis pajarillos, para que no perdáis mucho el tiempo. Y ahí os encontraréis bastante de lo que hoy voy a contar, no con tanto detalle. Porque lógicamente un blog de entrada tiene que ser una cosa más bien ligera, fácil de leer, porque leer en ordenador y demás es un poco fatigoso. Entonces un artículo de un blog no puede ser igual que una lección que equivaldría a 15, 20 o 30 folios. Un blog razonable pues es eso, 2, 3 folios con sus fotografías. Bueno, por tanto ahí no vais a encontrar cosas que aquí os voy a decir, pero os las dejo apuntadas. Y lo segundo es que sí me gustaría que de aquí al día 20, entre lo que vosotros os quedéis aquí, no hace falta que apuntéis mucho lo que yo voy a contar, porque parte lo vais a tener en el blog. Pero yo os dejo que 4 o 5 cosas las busquéis y luego con lo que os he contado yo aquí y lo que haréis en el blog, antes de empezar el día 20, o según vamos caminando y hablando, vosotros, si tenéis alguna duda o algo habéis entendido o algo no os parece bien o pensáis que lo que habéis leído o lo que yo os cuente, pues algo no os encaja, pues me lo preguntáis. De entrada, tened en cuenta que quitando a los profesores, que hay que hacerles caso siempre, a los que no ejercemos de profesor se nos puede cuestionar. No penséis que porque yo soy una persona que conozco mucho el barrio de Pajarillos, por ejemplo, y San Isidro, pues significa que ya todo lo que diga está perfecto y no se puede ni comentar. Es decir, hay cosas que lógicamente vosotros podéis no estar de acuerdo. Bueno, vamos a empezar por una un paseo por Pajarillos y San Isidro. Bueno, sabéis que aquí en realidad hay dos, en todo el conjunto que llamamos Pajarillos, hay dos núcleos de población fundamentales. Uno es lo nuevo, que sean los pajarillos bajos, por los pajarillos altos, que es donde estamos. Es un barrio que ya existía en el siglo XIX, que es un barrio antiguo dentro de Pajarillos, y los pajarillos bajos, eso es todo muy reciente, es de la década de 1960 en adelante, es decir, estamos hablando de hace 60 años, por redondear. Y luego hay un rinconcito que es San Isidro, en torno a la ermita, en torno a la Fuente de la Salud, y ahí había ya casas. Ya en el siglo XVI y XVII, en la zona del túnel de San Isidro, según sales, ahí había casas. No las que hay ahora, claro, pero las de entonces, las de hace 300, 400 años. Porque, aunque os parezca mentira, vamos a ver, antes los lugares de ocio en Valladolid, ahora el ocio, bueno, pues tienes muchos sitios con el coche, o con la bici, o con tus padres, o caminando, tienes muchos sitios de ir, que puede ser una gran superficie, va al sur, o puede ser el Parque de la Salud, o puede ser un lugar de pinball. Es decir, esos son los lugares de ocio, actualmente, o los que queráis. Sin embargo, antes los lugares de ocio, es decir, de donde los días festivos, o los días en que la gente libraba su trabajo, que era básicamente los domingos, antes se trabajaba de lunes a sábado y casi de sol a sol. Entonces, el único día libre real para la mayoría era los domingos. Ahora es justo al revés, hay más gente que trabaja los domingos por los comercios, el cine, la limpieza, etcétera, etcétera. Casi, antes no, antes los domingos se cerraba por completo. Es más, durante unos cuantos años habéis oído hablar de Franco. Bien, que es una dictadura, no era una democracia. Pues estaba penalizado trabajar los domingos. No se podía trabajar los domingos. Mis padres, mi padre con un hermano suyo tenía una agencia de transporte de camiones. Aprovechaban los domingos para hacer las reparaciones. Yo, como los militares, me he chupado muchas horas en la puerta de la cochera para avisar si veía que pasaba un policía municipal para que dejaran de hacer ruido, porque si no les podían multar. ¿Qué suerte había antes? Que había pocos policías municipales y además iban andando, no iban con coche. Bueno, pues que sepáis, esos lugares de ocio en Valladolid solían ser el Prado de la Magdalena, no sé si os suena, que está allí por...
las orillas del Pisuerga, el Campo Grande y el Parque de la Salud. Que el Parque de la Salud está aquí. Aquí. Pues el Parque de la Salud, que no era el parque, no era el parque, era la fuente. La Fuente de la Salud era un sitio habitual para venir a pasar el domingo. La gente subía a misa de la ermita de San Isidro y ya luego pasaba el día por aquí. Quiere decir esto, que era una zona que estaba transitada, aunque apenas había casas, pero una zona transitada. Bueno, pues eso es un poco lo que nosotros estamos viendo. Yo voy a ir contando lo que era en las fotos. Fijaros a ver, mira, cómo era San Isidro, Pajarillos Santos. A ver si os sitúo. Fijaros, todo esto eran tierras de labor. Huerta, tierra de labor, huertas, aquí un campo de instrucción donde estaban los militares, que sigue estando, arriba, eso sí existía. Y fijaros, mira, los Pajarillos Altos. ¿Veis que eso significa que hay casas? Y sin embargo, si os fijáis en lo demás, no hay casas. Y aquí ya sería la circular. Aquí está la vía del tren. Sería la circular. Esta línea gruesa significa que son casas, construcciones. ¿Y dais cuenta de todo lo demás? Está libre. Esto es de principios del siglo XX. Y cuando a principios del siglo XX, la idea que tenía el ayuntamiento es que todo esto fuera un polígono industrial. Es decir, como ahora el polígono industrial de San Isidro, o el polígono industrial de La Mora, o el polígono industrial de Argales, antes, que no existían, antes a principios del siglo XX, la idea que tenía el ayuntamiento es que el polígono industrial de Madrid fuera ese. Es más, ya pusieron nombres a las calles. ¿Sabéis cómo se llamaba la... ¿No viene aquí? No, ¿cómo se llamaba la calle Cigüeña? ¿Cómo la llamaron? Calle de las Industrias, o calle de la Industria. No de las Industrias, que si nos vamos a equivocar con otra calle. Calle de la Industria. Perdón. Avenida de las Fábricas. Se llamaba, y así, Avenida de las Fábricas. Y eso, en realidad, al pasar del tiempo, el ayuntamiento cambió de criterio, ya no planteó hacer aquí un polígono industrial, y lo que dejó es que empezara a construirse. En todos los Pajarillos bajos. Estamos hablando de los años, ya vamos a la mitad del siglo pasado. A ver, pregunta. ¿Cómo se llamaba antes la calle Cigüeña? Avenida de las Fábricas. Vale. Han cambiado muchos más nombres. La avenida Mataburros. Y ahora es Mataburros. Ahora es Tórtola. No, profe, pero hay un camino que es Mataburros. Se llama así también, por ahí. Claro, en la parte final. En la parte de abajo se llama Tórtola. O la calle Fuente Amarga, todo eso. Que sigue estando la cañada Fuente Amarga, pero antes Fuente Amarga arrancaba detrás de él. Eso es lo de mi casa. Bien. Fuente Amarga se llama así porque era una fuente que había casi en la cisterniga, que era una fuente de mala calidad. Bueno, pues aquí estamos. Ya sabemos en qué barrio estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Aquí hay ya varios institutos, colegios, casas, comercios, etc. Pero eso no era así, no hace ni 100 años, estoy hablando de hace 60 años, era más o menos. Seguimos pasando, no sé qué vamos a ver ahora. A fijaros una idea de Valladolid. Nada, no os perdéis mucho el tiempo, ¿eh? Fijaros cómo ha crecido Valladolid. Valladolid tenía en el año 1900, el primer año del siglo, 68.000 habitantes. En el 96, 334.000. Fijaros cómo ha crecido Valladolid. Entonces, daros cuenta de lo que supone la emigración. Valladolid es grande gracias a la emigración. En general, como todas las ciudades. Vino la gente del campo porque empezaron a Fasa, Saba, bueno, Enasa o Ibeco, que está allá arriba, Tafisa, y claro, había que construir casas para Michelin, todas las que queráis. Estamos hablando de los años 60, 50, 60. Había que construir casas, y eso al final también crea emigración para los trabajadores y sus familias. Entonces, fijaros, desde 1940 a 1980, casi 200.000 habitantes en 40 años. Había muchos problemas también con la migración entonces.
no eran problemas como los de ahora, pero también había sus guetos, es decir, los emigrantes más pobres acababan arrinconados pues en el barrio de las Flores, en el barrio Belén, en estos tipos de barrios, barrio España, etc. ¿Vale? Fijaros cómo ha cambiado Valladolid. Eso explica el cómo se ha construido todo Pajarillos. Nada, ahí, fijaros la cantidad de viviendas que había en Valladolid. Fijaros mira, en el año 1900 solamente había en Valladolid 1.500 viviendas, antes de 1900. Y solamente en 6 años se construyeron 10.000 viviendas en Valladolid en 6 años. Fijaros, ahora Valladolid tiene 130.000 viviendas, por redondear. 130.000 viviendas hay en Valladolid. Imaginaros. Vale. A ver, ¿esto qué puede ser? La vía está claro. Y una bici y un coche. Y la pasarela. Pues el pase que hay. El pase, sí. Donde se pone el mercadillo un poco más abajo. Correcto. Ese es el pase. El pase a nivel. No, este no es el de la Pilarica. Este es el de Vadillos. Que vas a Vadillos y luego vas. Vale. Por donde se va el clínico. Correcto. Vamos viendo cómo ha cambiado. Ahí que están construyendo el túnel de San Isidro, el circular. Ahí, por eso para adelante se va a circular. Claro. Eso es Ahí están construyendo el túnel. Ahora esas casas están hechas mierda. Pues yo sí que lo he dejado para aparecer. Claro, Están haciendo la carretera. Vale. Al otro lado está. La ermita de San Isidro. Ahí es donde voy a tocar los huevos. Bueno, eran los que San Isidro Ahí hace poco yo la cuartel de la Guardia Civil. Vale. Para lo del Pegaso. Y demás. La ermita de San Isidro, ya os he comentado, era un lugar muy apreciado por los vallisoletanos. La ermita. Fijaros. Procesión de la ermita de San Isidro. Fijaros la cantidad de sacerdotes que acompañan. Ahora es difícil encontrar un sacerdote que acompañe la imagen, como también va cambiando la sociedad. Y la sociedad de hace, esta es la foto de 1960. La sociedad antes, bueno, pues estaba más sacralizada, que significa donde se daba más valor a la religión, etcétera. Incluso lo normal es que las familias, digamos, de clase media y clase alta, siempre intentaban que un hijo o una hija fuera religioso, o monja, o cura, o sacerdote. Esa cultura, por ejemplo, ya no era muy tradicional, ya estamos hablando de hace más tiempo, que las familias, digo las familias, que los agricultores o las familias que tenían alguna industria, algún comercio, se dividieran a los hijos a uno que fuera cura o monja. Y ya de entrada se lo quitaban del medio y ya en el seminario se encargaban de educarle, porque no. Otro, el que se iba a quedar encargado del negocio o de las tierras, y luego el resto los iban colocando como podían, ¿vale? Entonces, eso, la cantidad de sacerdotes que hay ahora, explica ahora, fijaros cómo ha cambiado. Yo conozco, viajo mucho por la provincia. Antes había, vamos a poner 3 sacerdotes en cada pueblo. Ahora con un sacerdote tiene que atender 30 pueblos. ¿Vale? Bueno, son cambios que quiero que entendáis. Bueno, esto es el amigo Pascual Aranda, del editor. Hay un pequeño museo, esto es pegando a la ermita, Eso es de hace poco, sí, porque claro, yo que vivo sí. en la cerca y hace poco. Vale, entonces han hecho ahí una aperos del ayer que lo abren un día al año, justo el día anterior, me parece, de San Isidro. ¿Aperos qué significa aperos? Utensilios. Utensilios del campo. Por ahí podemos andar. Bueno, pues tiene muchas cosas, pero generalmente está asociada a la labranza, los aperos de labranza. Ya hay una exposición cuando lo hacen. Sí, hay una calle que sí, ahí. Sí, habrá, Que se llama Aperos. que se llama aperos. Sí, por ahí. Bueno, pues Allí. yo creo que sería bueno que os apuntarais esa palabra, aperos, y le dierais una vuelta, ¿vale? Aperos, ¿eh? En mi pueblo se utiliza bastante. ¿De qué pueblo eres tú, por tu pueblo? La aceituna. La aceituna, ¿eso está por la de Jaén o No, para Extremadura. Extremadura? Vale. Bueno, la palabra aperos, ¿vale? Lo hablamos el próximo día. Bien, seguimos hablando de cosas modernas. La estación depuradora. Esto está Eso en está la detrás parte de mi barrio casa. San Isidro. Esta estación depuradora empezó a funcionar en 1886. Vais a ver cosas de ahí dentro que la gente no puede ver, ¿eh? No se enseña, ¿vale? Una persona no puede ir a verlo. Bueno,
Esto fue, mira, hasta que Valladolid empezó a tener el canal del Duero, se cogía agua de muchos sitios, las fuentes, del Pisuerga, de los aguadores, de muchos sitios. Y el primer abastecimiento que tuvo Valladolid ya serio fue la estación depuradora de San Isidro. Y aunque parezca que no tiene más importancia, es un elemento histórico y arquitectónico, porque las cosas se construyen un poco según las modas de la época y según las necesidades. A ver si aquí dentro ya vemos las cosas de dentro. Esto es la estación depuradora, las balsas del agua, etc. Bueno, eso no me importa tanto. Eso es por dentro. Uy, los puntitos no importan, ¿no lo veis bien? No, vale, bien, eso es por dentro. Fijaros que es una construcción que casi, si quitamos las luces y yo no os cuento nada, y os pregunto, me diréis que era un castillo seguramente, o la mazmorra de un castillo. Sí. Claro, daros cuenta que en aquella época, siglo XIX, todavía se utilizaba mucho la piedra caliza, la piedra de los castillos o de las iglesias, y bueno, también mucho el ladrillo ya. El siglo XIX fue el siglo del ladrillo. Vale, hasta entonces se utilizaban adobe, madera y demás. Fijaros cómo es por dentro. Eso es la antigua estación depuradora que ya no funciona. Eso son todas las balsas donde se trataba el agua, etc. No os doy nombres técnicos, ¿vale? Pero me gusta que veáis esto. Esto ya es lo moderno. Fijaros, son un par de kilómetros de conducciones de agua, de las tuberías. Por eso antes podemos andar, lógicamente, los técnicos, y bueno, pues a mí que me dieron autorización por diferentes motivos para poder hacer un reportaje fotográfico. Eso es una cosa que ya... eso es una planta de carbón activado. ¿Eso sabéis para qué se utiliza? Para quitar sabor al agua. Vosotros os acordáis, pero hasta hace mucho, el agua muchas veces sabía como a cloro, sabía un poco mal, ¿no? La del grifo. Al grifo, claro. ¿Qué pasa? ¿De dónde veis el agua vosotros? De la botella de agua. Bueno, pues sabed que es el agua más garantizada que existe. Ni el agua embotellada ni el agua de fábrica. El agua de Valladolid es un buen agua. Y el agua de... Tiene algo de caliza. El agua de filtro por la de Madrid. Claro, para quitar la calidad, básicamente. Pero es un agua muy bien tratada sanitariamente. Y es un buen agua. El canal del Duero es un agua muy limpia, sin apenas restos, digamos, de carácter químico. Y que es fácil de curar. Fijaros cómo es la depuradora por dentro, las máquinas, las construcciones y demás. Fijaros, eso es el aljibe. Hay millones de litros de agua ahí dentro. Aquí puede haber de profundidad hasta 4 metros. De hecho, esto es la tercera parte. Cuando se meten para hacer algo, se meten con barca. Hay que meterse con barca por dentro, remando, ¿eh? Los trabajadores de mantenimiento. Porque es inmenso, es un aljibe inmenso. Fijaros qué bonito es. Es una pena los puntos. Bueno, volvemos a San Isidro. Y otra vez el huevo. Y estamos aquí en... El poblado de Esperanza. No. El rancho Con grande. las delicias y... No. Esto. Esta foto es de aproximadamente 1975. Es el asentamiento gitano que se trajo al poblado de la Esperanza. Vale, entonces, haced una cosa porque... ¿Qué he dicho yo? A ver, apuntaros. ¿Cuándo empezó el poblado de la Esperanza y cuándo terminó? Eso en el blog todo, ¿no? A ver, Jesús. No, no, que lo vayan busquen en apuntando. el blog. o en el blog o en No, internet. no, que lo vayan apuntando, que vayan apuntando. Sí, por eso digo, ¿cuándo se creó el poblado de la Esperanza y cuándo termina? Sí, ¿cuándo se creó? Lo buscáis vosotros. Ya se dio una pista. Esto es de hacia 1975. Vamos a ver, mirad. Que las cosas tienen un porqué. ¿Cuándo empezó el poblado de la Esperanza? ¿Y cuándo terminó? ¿Y cuándo se ha derribado? Claro. Vale, vamos a ver. Esto tiene un porqué. La gente a veces pensamos, no, aquí es que se meten... Vamos a ver. En la veda de San Isidro, la Fuente de la Salud, era una zona donde se utilizaba para coger la tierra y la piedra, lo que se llama áridos, para construir las casas, con lo que se hace el hormigón. Entonces, cuando ya se dejó de explotar, eso habían quedado muchas cuevas, pequeñas cuevas. Entonces la gente más pudiente, menos pudiente, que en este caso coincidía bastante con personas de etnia gitana, lo que hacen es utilizar las cuevas. Y como las bodegas de los pueblos, las bodegas de los pueblos, que una cosa es ponen, luego ponen pues un chamizo por delante y ya está. Bueno, pues esta así era como era la Fuente de la Salud, del Parque de la Salud, que vosotros ahora conocéis. Pues ahí vive.
Es el Palau de la Esperanza recién construido. No os digo cuándo se inauguró y cuándo dejó de funcionar. La Fuente de la Salud. A ver, Se queda en la mierda. ¿la de antes? A ver, no sé muy bien cómo se mueve. Sí que es igual, solo que se ve diferente. Ya está. A ver, Que decía que si estaba el Galileo aquí, digo que no se verá, ¿no? En el poblado. no se poblado, no he hecho no cuento de Galileo. ¿Y qué es eso? No sé. Eso era eso de ahí de donde El pueblo de la Esperanza. Eso ya no existe. No existe. Ese Palau de la Esperanza. Pero pero ese territorio, ese territorio Ese de las casas de Pero que está detrás de este muro. Detrás de este muro. mi casa. Más o menos lo mismo nosotros, sí. Bueno, pues eso es la Palau de la Esperanza, ¿vale? Bueno, la Fuente de la Salud. Estamos en un barrio moderno, he comentado antes, construido y demás, pero antes también os he hablado de que hace años, hace siglos, la Fuente de la Salud era un lugar de ocio, de esparcimiento. Esta es la fuente más antigua que se conserva de Valladolid. Esta fuente del siglo XVII ya estaba documentada. Ya hay documentos que hablan de la Fuente de la Salud. Eran las típicas fuentes de antes, un mural de piedra y en el caso de Valladolid y España en general, rematado por bolas. ¿Vale? La más conservada de España. La más antigua. La salud. Fuente de la Salud. Era un agua muy buena. Y hay un cartel ahora en pequeño que explica un poco. Vamos a ver, ese cartel. Ese. Vale. Venga, ese habla de que los días 15, 18 y 19 de julio de 1762 acamparon aquí batallones franceses. Vamos a ver, un poquito de historia. ¿Vosotros qué recordáis o qué os suena más de la guerra de independencia? La guerra de independencia, los franceses, ¿no? ¿De qué año hablamos? Así. El 16, por ahí. A ver, el siglo no. Que no. Hablamos del siglo XIX ya. Pues 1800, el 2 de mayo de 1808 es cuando empieza la guerra de independencia, ¿vale? Pero ya había franceses, fijaros, de hace 40 años, de antes de la guerra de independencia. Ya había movimiento de tropas francesas y demás. Es decir, que Valladolid siempre, en España en general, con los franceses ha tenido una relación, han sido aliados, enemigos, adversarios, de todo. Ha morido, tío. Vale. Y entonces vamos a ver, ¿qué pintaban aquí los batallones franceses acampados? Que iban a Portugal. Eso ya, sí, no, eso ya fue en la guerra de independencia. Vaya. Porque precisamente, digamos, la artimaña, es muy resumido, ¿eh? Que iban a Portugal, se pusieron en un sitio. De que las tropas entraran, Y que no, que no francesas iban a Portugal. entraran en España es camino de Portugal. Pero evidentemente iban a hacer también, digamos, la ocupación del territorio español. Vale, pero ¿por qué? Ahora vamos a hablar un poco de una cosa muy interesante. ¿Por qué se acampaban aquí en la Fuente de la Salud? Primero, porque lógicamente antes no había camiones cisterna. Es decir, tú para las tropas fueran con esas caballerías y para cocinar necesitabas tener agua al lado, cerca. Entonces normalmente se acampaba en los lugares próximos al agua. Y luego también por una razón importante. Fijaros, Porque era difícil de que... esta vista está hecha desde la Fuente de la Salud, más o menos. Y desde aquí verían Valladolid. Fijaros, desde aquí se dominaba todo Valladolid. Es decir, si en la ciudad había movimiento de tropas enemigas, solamente con el polvo que levantaban, según iban, ya detectaban que ahí pasaba algo. Y entonces ya podían ir con su caballería a ver qué es lo que sucedía. Era un lugar que dominaba la ciudad. Ahora no nos damos cuenta, porque con las construcciones nuevas, tan altas, tú te vas a la Fuente de la Salud y lo que ves son unos muros de viviendas y demás. Luego se ve rosas. Claro, sin embargo, entonces se dominaba. Por eso se sentaban en la Fuente de la Salud, porque dominaban la ciudad. Le permitía controlar toda la ciudad, incluso con piezas de artillería, que tenían que utilizarlas. No sé, no recuerdo que hubiera piezas de artillería. Bueno, ya de entrada nos dice cómo era esta es una ciudad, vamos a poner del siglo XVI, XVII, cómo era la ciudad, más o menos. Esto es Valladolid, ¿eh? Con la agricultura que había por San Isidro, que si os dais cuenta lo mismo que hablábamos antes cuando vimos el plano de principios de siglo, ¿vale? Decían por aquí, he leído yo, la huerta de los ingleses, ¿no? Sí, sí, estaba puesto antes ahí, sí. Vamos a ver, los ingleses y los escoceses, todos los ingleses han tenido muchas propiedades en Valladolid. Os resumo rápidamente. Ya sabéis que Inglaterra sale del catolicismo romano
y crea su propia, el reformismo. El protestantismo, correcto, bien. Lo que pasa es que fue muy complejo. Inglaterra crea su propia rama del protestantismo. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué pasó? Que entre el Imperio Español con Felipe II y el Imperio Inglés chocaban, ya solamente por sí mismo, porque chocaban entre sí, porque tenían los mismos intereses económicos y demás. Los imperios y las guerras se hacen por intereses económicos, no porque uno mate a un rey o secuestre a un rey. Son intereses económicos. Si además encima chocaban por motivos religiosos, pues más todavía. ¿Qué hace Felipe II? Proteger a los ingleses católicos. Entonces se vienen muchos ingleses católicos a España, compran terrenos o la iglesia o la monarquía les da terrenos. Entonces en Bahía los ingleses han tenido mucho terreno. Por ejemplo, donde están los campos de San Isidro, eso era todo la finca de los ingleses. Que por cierto, ahí se dice que empezó el fútbol en España, a jugarse porque estaban los ingleses. Y tenían mucho terreno los ingleses. No, era rey consorte de Inglaterra, seguro. Felipe II fue rey consorte de Inglaterra, en fin, es un tema ya de meterse mucho en detalle, pero me interesa que quedarais con la idea de las, digamos, con el concepto. Colegio de los ingleses, que todavía está en Valladolid, el colegio de los escoceses y demás. Entonces venían los católicos a formarse aquí y luego ellos, claro, se iban a ejercer de misiones a Inglaterra. Y las misiones de entonces eran casi como las de antes. Ahora se hace en África y al cura o a la monja le pueden complicar la vida. Pues antes igual. Muchos, en Inglaterra mataron a bastantes curas y monjas que iban allí a ejercer las misiones. Vamos, a fin de cuentas se metían en territorio que no les correspondía. Fuente de la Salud, Parque Patricia. A ver, ¿para qué se llama Parque Patricia? Apuntaros. ¿Por qué se llama Parque Patricia? Lo vais a ver o en mi blog o en internet. Eso es vuestro problema, cómo lo conseguís. Vale, en cualquier caso, Parque Patricia. Hay que buscar por qué se llama. Es un parque... ¿Por qué se llama Parque Patricia? ¿Por qué se llama Parque Patricia? Lo tenéis que tener antes de la salida, que es el 27, hemos dicho. Porque vamos a ir por el Parque Patricia. Patricia es nombre de mujer, concreto, ¿vale? No es objeto. Aquí se hace se hizo una escuela taller, o casa de oficio más bien, el año 1990. Estamos hablando, aunque no hace tanto, claro, a vosotros os parece ya la época del abuelo, pero no es mucho tiempo, todavía había mucha gente en Valladolid, o sin escolarizar, jóvenes, niños prácticamente, o bien que se desescolarizaban, es decir, se marchaban, no iban al colegio. Entonces, con eso, y sobre todo y parte de la etnia gitana, que se desescolariza con mucha facilidad, entonces mucho, ahora un poquito, pero entonces mucho, entonces había que, en la asociación de vecinos de Pajarillos, la asociación vecinal de Pajarillos, lo que hace es crear una escuela taller, o una casa de oficios, más. Y esa casa de oficios era una casa de cantería, de trabajar la piedra. Trabajar la piedra suponía historia del arte, escultura, utensilios, herramientas para trabajar la piedra, en fin, lleva asociado muchas cosas. No es coger una piedra y empezar a darle martillazos hasta que pare el calvo. Era pues como un curso vuestro, un ciclo de varios meses, un módulo de año. Perfecto. Vale, aquí estas esculturas las hacen los alumnos, pero tuvo un profesor importante, que es Rodrigo de la Torre. Rodrigo de la Torre. Vale, ese es un maestro cantero que todavía es un poquito más joven que yo, incluso, que es muy importante. Ha trabajado, por ejemplo, en la Colegiata de San Isidoro en León, que es el templo, lo llaman la Capilla Sistina del románico. Ha trabajado en los principales lugares. También tiene a esas habichuelas haciendo esculturas, irse a las ferias con sus esculturas también. Aquí no creéis que la gente tiene mucho nombre, pero quitando futbolistas y un ratillo los de OT, que luego ya se desengancha de eso, los demás tienen que ganar la vida día a día. Entonces, Rodrigo de la Torre fue el que hizo eso. El maestro.
Pajarillos. ¡Ay, mi casa! Pajarillos altos. Aquí es donde estamos, ¿vale? En la parte más antigua de Está ahí. Está ahí. Entonces mi casa. Emotiva lección de humildad y agradecimiento de una modesta barriada. La inauguración de una sencilla fuente moviliza a cientos de personas que levantan arcos triunfales y engalanan sus calles. Está aquí la fuente y está. Una fuente. Una fuente. ¿Dónde? Aquí está hecho en Pajarillos Altos, ¿eh? Ya no existe esta fuente. Está, mira, según bajáis del instituto, antes de desembocar con la avenida Juan Carlos I, hay como un parquecillo a mano izquierda, aquí unos bancos de piedra. Azules, bancos. Ahí estaba esa fuente, ¿vale? Ahí. Fijaros la importancia. Pues sigue habiendo una Pues sigue fuente. habiendo una fuente. Ven aquí. No, Mal está- decorada, está- pero hay una Sí, sí, hay una. Hay una Sí, hay una fuente, sí. fuentecita de... Que va. Hay una fuente de piedra. Sí, pero no es una fuente de... No, hay una fuente de una fuente. Eso En el huracán. En esa plaza. En los bancos azules. Hablamos del año 1960. No complica la fecha mucho. Fijaros qué importancia se daba a una cosa que ahora la ponen por ahí y ni te enteras que han puesto una fuente. ¿Por qué? Primero porque no había agua en Pajarillos Altos. Todavía no había agua. Y segundo, porque la vida era muy humilde, muy sencilla para todo el mundo, incluso para los que vivíamos más en el centro. Y esas pequeñas cosas te solucionaban mucho la vida, el tener una fuente. Y entonces se daba una enorme importancia. Vino el obispo a inaugurarlo, en fin. Ahora para que se movilice eso, hace falta inaugurar el Valsur, por lo menos. Si no, por lo menos, si no, no se inaugura. Yo creo que me ganó ¿Qué es esto? Es el Poblado de la Esperanza visto desde arriba, ¿vale? Poblado de la El Esperanza. Poblado de la Esperanza visto desde arriba. Mira el instituto, ¿ves que esto sí que está? ¿A dónde? El Galileo. En medio. ¿Eso sí el Galileo? No recuerdo a varios que tenía esta foto metida. Ya a la izquierda el bosque, Está ¿no? muy bien, ¿eh? Si están las porterías y todo. Sí, pero un poco a la izquierda. El mercado. Si no lo habíais visto, ¿eh? Os sorprende ver vuestro barrio así, ¿no? No, a mí me da igual. Es como ahora, pero con cañones. Mercado no os preocupéis, porque lo que vemos hoy lo vemos el día. Esto es El mercado el central central. es una obra que se ha valorado, era muy importante desde el punto de vista arquitectónico digamos, por el arte que tiene. Ojo, el arte, la arquitectura. No os quedéis solo con las catedrales y los castillos. Cuando veáis una fábrica de ladrillo o cosas así, prestad también atención, ¿vale? A ver, ¿qué ibas a preguntar? Que esos cuadros que hay arriba, los... Rejillas. Sí. Ahora son cristales y demás, sí. ¿Para qué es eso? No, era ventilación, porque no estaba abierto, no estaba cerrado. Eran los mercados, los puestos de mayoristas. Eso no había. Ahí dentro se pasaba más frío. Yo he ido alguna vez por razón de trabajo de mi padre y se pasaba. ¿Eh? ¿Pero cuántos años tienes tú? Yo tengo 63 años. Casi como mi padre. No podía tener nietos de 20. Yo, si me descuido, te veo para el próximo día. A ver, os digo. Esto no también me sirve. Fijaros en qué se ha ido quedando el mercado central. Ahí es la Poképarada de Pokémon. A ver, esto se llama Plaza de José Antonio Valverde. Exactamente, biólogo José Antonio Valverde. No suena de nada. No. Sí, que así es como se llama la plaza. Eso. Sí. ¿Pero quién era? No lo voy a poner. Eso no es fácil ponerlo. José Antonio. Valverde. Vamos a ver, no señor. Apuntar. José Antonio Valverde. Y poner por delante o por detrás biólogo. O si no, también está en mi página. Es un personaje muy desconocido, era de Valladolid, ¿eh? Es de Valladolid, murió ya. ¿Y ha hecho eso? No, esto es una escultura, la plaza. Esto es una Es en escultura homenaje a él, aparte. distinta. Mierda homenaje. Fijaros, porque ese fue el padre, entre comillas, de una cosa muy importante en España desde el punto de vista del medio ambiente. José Antonio Valverde. Es importante de Valladolid y con trascendencia nacional. Y fijaros, vuestro barrio tiene esculturas, pinturas
estructuras y arquitecturas que podrían, centro cívico por dentro, que Pablo Ransa, que podría estar en cualquier sitio de Galicia, en el centro. Son tan importantes y tan interesantes como lo que podáis pensar que es ahí en el centro de Valladolid. ¿Vale? Y no estamos hablando de cosas menores. Estos no son murales para decorar de cualquier manera. Como, bueno, Pajarillos antiguamente, Eso es el 8 de octubre. donde empieza, no, el 29 de octubre. 29, no sé. El grupo 29 de octubre es donde están las casas que están pegando al túnel de Vadillos. Las que están reformando ahora. Las que están con andamios ahora. Las están reformando por fuera y ya Al lado del aula. Vale, se inauguraron en el año Era un momento. 1964, se inaugura. A ver, la fecha lo de menos. ¿Y por qué se llama 29 de octubre? Porque se hizo el 29. Se firmó el... No. Hemos hablado del franquismo, ¿verdad? La dictadura. ¿Os suena el barrio 4 de marzo? Sí. El 29 de octubre. Matadero, ¿no? Claro. 29 de octubre de 1933 es cuando se funda la Falange Española. José Antonio Primo de Rivera, ¿os suena? Sí. Vale, Falange. 1933. Entonces el franquismo lo que hace es ir poniendo nombres franquistas. 4 de marzo, el 4 de marzo de 1934 es cuando se juntan la Falange y las Jons. Ese monumento gigantesco que había en el Cerro de San Cristóbal, sí, o sea, es igual, eran las Jons. Fijaros la cantidad. Y luego, por ejemplo, el grupo de viviendas Leones de Castilla, grupo de viviendas Girón, Solís, etcétera, etcétera, todos esos son nombres del franquismo. Pero bueno, que sepáis, 29 de octubre significa, es una fecha histórica para la época de la dictadura. Mirad, las asociaciones de vecinos, las reivindicaciones que había que hacer en Pajarillos. Cuando se viene a Pajarillos, estaban las casas y punto. Se parece a un DG. Ahora tenéis colegios, institutos, ambulatorio o centro de salud, canchas, etcétera. Pero entonces no había. Estamos hablando de no hace tantos años. Pues claro, Y los jubilados también. ¿Qué pone? Pedimos. pedimos un hogar de la seguridad social. Bueno, y claro, todo eso que se va construyendo, todo eso que se va construyendo en centros de salud, escuelas, colegios, canchas, es gracias a la actividad de las asociaciones de vecinos, asociaciones vecinales. Es un colectivo, fue muy importante en Valladolid, el movimiento vecinal, que todavía está ahí, existe. Seguimos, queremos terreno para niños. En plural, pactos. Es que me suena En mi blog lo vais a tener, y fuera de mi blog también. Ah, porque estaba en pajarillo. Claro. Los patos no vuelan. No. Claro, y luego lo buscáis. Apuntáis. Aunque se llama patos, como si fueran patos en plural, su origen no es porque hubiera patos. ¿Vale? Esto también de la escuela taller que antes hablaba. Sí. 29 de octubre, creo que estamos terminando, actual. Ah, sí. El paso de... Fijaros, cuando no estaba nada asfaltado, Sí, lo de la vía para la el puente encarnado de la Pilarica, que separa la Pilarica y Pajarillos, pasa el ferrocarril. Recordad que alguien no recuerde, ¿por qué se llama Puente Encarnado? Después alguien que apunte, oye, el próximo día, Puente Encarnado, que tiene más historia de lo que parece. Un sobresaliente si lo encontráis. Y un paseo por Pajarillos Sanchino. Valladolid, soy un celta corto, por ser de Valladolid, Pucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas.